Cuando la abuela decide poner fin a la violencia, lo que hizo deja a todos en shock. El aire en la pequeña sala de doña Carmen estaba cargado de tensión, como si un trueno lejana gritara en el horizonte. Los niños, ajenos a la tormenta emocional que se desataba, jugaban a un lado, riendo y persiguiéndose. Pero para doña Carmen, ese bullicio era un eco distante de la tristeza que la envolvía. Miraba a su hijo mayor, Javier, con el corazón en un puño. Sus manos temblaban sobre la mesa de madera desgastada, donde un mantel manchado por el tiempo hacía ecos de una vida llena de privaciones y gritos. Los rostros de la familia desgastados por el sufrimiento se estaban volviendo un collage de ira, dolor y desafío. Javier, con sus ojos oscuros y profundos como el abismo, se cruzó de brazos, su postura desafiando la paz familiar. No era solo un hombre cansado, cargaba con cicatrices invisibles de su niñez, secretos oscuros que lo volvían al borde del abismo. «Mamá, no puedes seguir culpándote», dijo con voz rasposa, aunque su tono escondía una fragilidad que retumbaba como un tambor en medio de una guerra. Doña Carmen sintió que el nudo en su garganta amenazaba con desbordarse, y su voz, firme como un roble, atravesó la cortina de silencio. «No se trata de culpa, Javier», respondió, su mirada afilada como cuchillos. «Se trata de romper la cadena que nos atrapa. Aunque tú no lo veas, yo lo siento. Cada grito, cada lágrima, todo el dolor que acecha a tus hijos». Afuera, el bullicio del barrio seguía vivo, música de fondo a una película de drama. Se escuchaban ecos de discusiones, golpes y un perro ladrando de hambre. Las fachadas desconchadas de las casas cercanas parecían encogerse bajo el peso de secretos. Las calles estrechas eran testigos mudos de un ciclo que parecía no tener fin. Cada esquina, un recordatorio de lo que había dejado de ser una comunidad, para convertirse en un laberinto de miedo y desesperación. Javier, incapaz de enfrentar la verdad, murmuró un «no sé si puedo». Esa era la frase que siempre dejaba escapar cuando el pasado regresaba para atormentarlo. Cada palabra desgarraba a doña Carmen, como un ladrón que se lleva lo que más se ama. Ella sentía que su corazón se desnudaba ante el miedo de perder a su familia, pero esa noche, bajo la luz débil de un foco parpadeante, la determinación comenzó a brotar en su pecho. «Tengo un plan, Javier, algo que puede salvar a tus hijos». Pero en ese preciso instante, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Un sonido frío, como un corazón detenido. Doña Carmen y Javier se miraron, los ojos más grandes que platos. ¿Quién podría ser a esa hora? ¿Un nuevo ángel de la guarda o un espectro del pasado que traía más sombras? La incertidumbre creó un silencio denso, como una neblina que se cernía sobre ellos. Todos respiraron entrecortadamente, esperando la respuesta de aquel desconocido que acababa de aparecer en el umbral. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La puerta se abrió de golpe y la figura que apareció en el umbral hizo que el aire se congelara. Era un hombre alto, con una chaqueta desgastada que colgaba de sus hombros, su rostro marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla. En sus ojos un brillo oscuro, como si llevara consigo el peso de 1000 tormentas. Doña Carmen y Javier
se quedaron paralizados, mirando a este intruso que había interrumpido una conversación que podría cambiar sus vidas para siempre. —¿Quién eres? —preguntó Javier, la voz temblorosa, aunque su cuerpo se mantenía erguido, listo para defender todo lo que amaba. El hombre dejó escapar una sonrisa torcida, como si disfrutara del miedo que había sembrado. —Soy un amigo del pasado —dijo con un tono de voz calmado, pero bajo la superficie se adivinaba una amenaza. Vengo a recordarles que las cadenas no se rompen tan fácilmente. El ambiente se volvió irrespirable. Doña Carmen sintió un sudor frío deslizándose por su espalda. —¿Qué quieres? —murmuró, su determinación empezando a desvanecerse ante la presencia oscura que tenía frente a ella. El hombre hizo un gesto con su mano, y en un instante un niño pequeño apareció detrás de él. Llevaba un abrigo demasiado grande, y sus ojos estaban anegados de terror. —¡Javi! —gritó Javier, el nombre de su hijo resonando como un eco lejano. Pero antes de que pudiera avanzar, el extraño levantó un dedo. —Es un mensaje —dijo, su voz resonando con una claridad escalofriante. —Carmen, tú y tus decisiones han llevado a Javier a este punto. Las malas decisiones siempre tienen consecuencias. Y mientras hablaba, la tensión en la sala aumentaba. —¿Qué has hecho? —preguntó Javier, su voz ahora cargada de miedo, temiendo por lo que su madre podía haber impulsado a la familia. Pero el hombre solo se rió. —Nada que no se pueda arreglar, siempre que estés dispuesto a pagar el precio. Lo que ocultan los muros de esta casa sí se sabrá. Doña Carmen sintió que el mundo se le venía abajo. —¿A qué te refieres? Su voz tembló, miedo y confusión dominando su mente. —Es simple —dijo el extraño—. Cada golpe que escucho en esta casa, cada lágrima que derraman esos niños, es un eco de tu pasado. Y no solo de tuyo, Carmen. Javier, ¿verdad que tú también lo sabes? No se puede escapar de lo que llevas dentro. Aquellas palabras penetraban en el corazón de Javier, haciendo estallar los recuerdos que había tratado de enterrar. El abuso, los gritos, los secretos familiares. —¡Cierra la boca! —gritó, incapaz de soportar más. Pero el hombre se acercó un paso más, sus ojos haciéndolos temblar de terror. —Tus decisiones nos han llevado a esto. Ahora, ten cuidado con lo que decides hacer, porque yo puedo ser un aliado o un enemigo. Depende de ti. En un momento de pura desesperación y confusión, el niño que lo acompañaba dio un paso adelante, sacando algo del bolsillo de su abrigo. Un pequeño objeto relucía en la penumbra. Una llave. —Esto es para ti, Javi —balbuceó el niño con voz temblorosa, entregándosela. La sala quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. La llave giró en la mente de Javier. ¿Qué puerta abría? La mirada de doña Carmen se encontró con los ojos de su hijo, la gravedad de la situación pesando como una roca. Todo lo que creían sobre su familia, su lucha y su futura libertad se tambaleaba. La decencia, el amor, la verdad, todo comenzaba a desmoronarse. —¿Qué puerta estás dispuesto a abrir, Javier? —preguntó el extraño, mientras la tensión llenaba la habitación, dejando un rastro de incertidumbre que se espesaba como una niebla. Las palabras resonaron como un eco sordo en su mente. Javier dio un paso atrás, la llave temblando entre sus dedos. Todos estaban a merced de un futuro incierto y aterrador. El pulso de su familia. Su vida estaba a punto de volverse más complicado que nunca. ¿Podría él al fin romper la cadena? ¿O estaba destinado a seguir el mismo sendero del dolor? La sala estaba en silencio, un silencio tan intenso que se podía sentir el pulso de todos. La llave en la mano de Javier brillaba en la penumbra, como un faro en la tormenta. Su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué significaba? ¿Qué puerta tenía que abrir? Mientras tanto, el extraño lo miraba con una sonrisa torcida, disfrutando del miedo que reinaba en la habitación. —¿Qué puerta estás dispuesto a abrir, Javier? —repetía el extraño, mientras la atmósfera se llenaba de un aire opresivo. Doña Carmen
Sintiendo la gravedad del momento, aplicó la presión sobre su hijo. «Tienes que decidir, Javi. Por tus hijos, por nosotros». Sus palabras llenaron el aire como un eco. Javier se acercó a la puerta, sintiendo que el tiempo se detenía. Pero de repente, la situación tomó un giro. Un ruido atronador reverberó en la sala. La puerta principal se despejó de un golpe, haciendo temblar las paredes. El sonido era como un trueno. Javier, asustado, giró la cabeza rápidamente hacia la entrada. «¡Mamá!», gritó el niño que había llegado con el extraño. Atemorizado, doña Carmen dio un salto y el extraño retrocedió, mostrando una agitación. El nuevo visitante, una figura alta y fuerte, entró en la sala. Un rostro conocido, un rostro que había estado ausente por mucho tiempo. Era el padre de Javier. «¡No!». La palabra se escapó de los labios de doña Carmen, su rostro pálido como un lienzo. «¿Qué haces aquí?». La voz quebrada de Javier, mezclada con incredulidad. «Estoy aquí para arreglar mis errores», dijo el hombre, su mirada fija en su hijo. «No he venido a hacer daño». Había pasado mucho tiempo desde que Javier lo había visto, y el caos de emociones le llenó el pecho. Rabia, confusión y un destello de esperanza. ¿Errores? ¿Como los golpes? ¿Como el miedo? La voz de Javier era un kraken, sosteniéndose firme a pesar del torrente de recuerdos. Aún así, el hombre no se movió. «Lo sé y me arrepiento, pero entérense, las cosas están a punto de cambiar y necesitamos unir fuerzas, no separarnos». Las palabras resonaron como un trueno, pero esa declaración no era suficiente. Doña Carmen sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. «Eres el último que puede hablar de unión. Has dejado cicatrices que nunca sanarán», gritó, su voz combativa desbordando. Mientras tanto, el extraño sonreía desde la esquina. «¿Veis lo que he traído? Una familia rota, lista para caer. Todo está conectado. El pasado, las decisiones, las cadenas». Su risa resonó como un eco oscuro. El pequeño niño, que permanecía como un espectador temeroso, se acercó a Javier nuevamente. «Javi, la llave», murmuró con voz temblorosa. «Es para abrir la verdad». Las palabras fueron como un golpe en la cara. ¿La verdad sobre qué? Todo lo que creía sobre su familia estaba a punto de cambiar. Un sudor frío recorría su espalda. Javier miró hacia el hombre que había regresado, su padre. «¿Qué sabes sobre esto? ¿Qué verdad?». «Hay algo que no sabes, hijo. La cadena puede romperse, pero primero debemos confrontar lo que hemos sido». El hombre respondió, con un tono más grave. Doña Carmen se aferró al borde de la mesa, sintiendo que el mundo se tambaleaba. «¿Nadie va a decirme qué está pasando?», gritó Javier, la desesperación saliendo de su pecho. El extraño miró a Javier y le dijo suavemente: «Todo tiene un precio y tú ya estás en deuda con tu pasado». De repente, su rostro se transformó. «Es hora de que elijas a quién crees, tus nueves o yo». Justo en ese momento, el niño dejó caer la llave al suelo y un sonido metálico resonó. Todos se giraron hacia ella, como si hubiera abierto una puerta que no conocían. La tensión en el aire se intensificó. En ese instante, una revelación llegó a Javier. ¿Es posible que todo esté interconectado? La sala estaba atrapada entre la verdad y la duda, y todos sabían que algo increíble estaba a punto de estallar. ¿Podría Javier realmente romper las cadenas que llevaban tanto tiempo restringiendo a su familia? ¿O quedaría atrapado en el mismo ciclo de dolor en el que había crecido? Las preguntas llenaron el aire. El futuro era incierto y la respuesta estaba a punto de revelarse. El aire en la sala seguía tenso, casi palpable. La llave brillaba en las manos de Javier, pero su mente estaba nublada por la confusión y el miedo. Todos los ojos estaban fijos en él. Su madre, su padre que había regresado, el extraño
con su sonrisa inquietante, y el niño que temblaba en la esquina. Era un momento cargado de emociones, y Javier sentía que su corazón latía con fuerza. ¿Qué verdad?, preguntó, su voz casi un susurro. Las palabras estaban allí, al borde de sus labios, pero el miedo le hacía dudar. El rostro de su padre se endureció, como si estuviera sosteniendo un secreto que pesaba toneladas. Esto no, es solo sobre mí o sobre ti, dijo su padre, su voz baja pero firme. Es sobre la familia, las decisiones que nos han traído hasta aquí, y cómo nos hemos lastimado entre nosotros por años. Su mirada se cruzó con la de doña Carmen, y ella sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Lastimarlos?, repitió Javier, furioso. ¿Y qué hay de ti? Tú nos hiciste daño a todos. No puedes venir aquí y pedir unidad cuando tú fuiste el que rompió todo. Su voz resonaba en la sala, y la tensión aumentaba como un fuego que ardía en el aire. El extraño, con una sonrisa burlona, se acercó un poco más. Siempre es más fácil señalar a quien está enfrente, ¿no? Pero la verdad es más complicada. Javier, tú tienes tus propias cadenas. Eres parte del ciclo, y no puedo esperar a ver qué eliges. La situación se tornaba cada vez más oscura, cuando el pequeño niño dio un paso al frente nuevamente, con los ojos llenos de pánico. «Javi, la llave», insistió, pero sus palabras se perdieron en la tormenta de emociones. Todos se giraron hacia la llave, como si tuviera el poder de cambiarlo todo. De repente, un estruendo llenó la habitación. Un ruido sordo, como un trueno, hizo temblar las ventanas. La puerta principal se sacudió, y luego, como si la naturaleza misma estuviera en desacuerdo, una sombra oscura se cernió sobre ellos. Fue un instante, solo un instante, antes de que todo se desatara. La puerta se abrió de golpe y una figura emergió, un hombre corpulento con una chaqueta de cuero desgastada, su cara inconfundible. Era el hermano de doña Carmen, Miguel, a quien todos daban por muerto hace años. Su mirada estaba llena de furia y desesperación. «¿Qué está pasando aquí?», gritó, su voz resonando con la rabia contenida de años. La sala quedó en shock. Nadie se atrevió a hablar. La vuelta de Miguel alteraba todo, como una bomba arrojada en medio del caos. «Miguel, ¿tú estás vivo?», preguntó doña Carmen, su voz temblorosa, llena de incredulidad y emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras la realidad le golpeaba la mente. «Pensé que te habías ido para siempre». «Claro que vivo, hermana», replicó él, su tono lleno de resentimiento. «Y he vuelto para arreglar las cosas que dejé pendientes. Pero lo que veo aquí es una locura». Miró a Javier y luego al extraño, que lo observaba con una sonrisa burlona. «¿Aún me entiendes?», presonó el extraño. «Esto es solo el principio. Todas las sombras de este hogar han despertado. Cada secreto, cada mentira está a punto de salir a la luz». La tensión era palpable. La sala se llenó de murmullos y miradas confusas. Javier sentía que el lugar se ahogaba. «¿Qué secretos?», preguntó, su voz al borde de la ruptura. Miguel dio un paso al frente. «Hay cosas que nunca debiste saber, sobrino. Pero ahora es el momento en que todo explota. El pasado nos persigue, la verdad». Puede ser devastadora, pero quedarse en la oscuridad es peor. Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La llave aún brillaba en sus manos, y en ese instante la posibilidad de romper las cadenas le parecía un desafío abrumador. «¿Qué verdad? Dímelo ya», gritó, su voz resonando con desesperación. Todo el caos a su alrededor palpitaba en una incertidumbre amenazante, y lo que parecía ser el último instante de calma se convirtió en una tormenta. ¿Qué rollo de secretos estaban a punto de descubrir? ¿Realmente podría romper las cadenas que los ataban o estaba destinado a cargarlas para siempre? El futuro era nublado. La puerta del pasado se había abierto, y el misterio ahora era más aterrador que nunca. Javier sentía que
El suelo se abría bajo sus pies. La llave aún brillaba en sus manos, y en ese instante la posibilidad de romper las cadenas le parecía un desafío abrumador. —¡Qué verdad! ¡Dímelo ya! —gritó, su voz resonando con desesperación. Mientras la tensión en el aire alcanzaba un punto crítico, Miguel, el hermano de doña Carmen, dio un paso al frente. —Hay cosas que nunca debiste saber —dijo, su mirada fija y seria—. Pero ahora es el momento en que todo explota. El pasado nos persigue. De repente, un sonido sordo proveniente de la ventana hizo que todos se giraran. La 201 se estrelló contra el suelo, y un viento frío se coló en la habitación, arrastrando consigo un olor a tierra húmeda. El murmullo de la tormenta afuera resonaba, como si la naturaleza misma estuviera intranquila. La figura del extraño sonrió con satisfacción, disfrutando el caos que había desatado. Ahora es cuando las cartas se muestran en la mesa. ¿Están listos para enfrentar lo que han estado escondiendo? Javier se sentía acorralado. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. —¿Qué sabes de nosotros? —preguntó, su voz quebrándose. Pero la respuesta de Miguel fue un golpe inesperado. —Lo sé todo. —Javier —dijo, su voz dura como el acero—, los secretos que guardamos no solo nos han dañado a nosotros, han dañado a otros, de maneras que no puedes imaginar. De pronto un grito desgarrador rompió el aire. Era el niño, que había estado en el rincón, mirando con terror. —¡Papá! —exclamó, antes de caer al suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera derribado. Todos miraron, paralizados, mientras el niño se contorsionaba, su cuerpo llenándose de espasmos. La angustia se apoderó de la sala. —¿Qué le pasa? —gritó Javier, avanzando hacia él. Pero el niño solo podía temblar. Su mirada suplicante buscaba un salvador. Doña Carmen se acercó, su corazón latiendo frenéticamente. —¡Por favor, ayúdelo! El extraño se acercó y, para sorpresa de todos, se inclinó sobre el niño. —La carga puede ser más de lo que pueden soportar —murmuró con un tono cargado de misterio. Era como si él tuviera el poder de aliviarlo, pero su falta de piedad solo lo hacía más siniestro. Todo tiene su precio. —¡No! —gritó Javier, empujándolo. Pero el extraño se volvió hacia él, la sonrisa ahora convertida en una mueca amenazante. —La verdad es un precio alto, Javier, y todos estarán involucrados. En un instante, la habitación se llenó de una luz brillante que cegó a todos. Las paredes parecían temblar. Era una luz intensa que surgía del interior de la casa, como si algo que había estado oculto por décadas finalmente se viera forzado a salir. Las complejidades de su lucha familiar, las malas decisiones, todo parecía estar dispuesto a revelarse en ese momento. Y entonces, con un estruendo poderoso, un grito profundo emergió de las paredes. No era un grito humano, era un eco ancestral, una voz de otra época. En ese momento, la verdad más oscura comenzó a desfilar frente a ellos. Doña Carmen cubrió su boca con ambas manos, aterrorizada. —¡No puede ser! —murmuró, mientras la figura de su hermano se desvanecía en la luz. Miguel se transformó. Su cuerpo apenas podía contener la esencia que parecía abrir un portal a un pasado que nadie había previsto. —No, esto no está bien —replicó Javier, sintiendo cómo el frío le corría por la espalda. —¿Qué has hecho? —miró a su madre, esperando que tuviera respuesta, mientras la clave de su vida comenzaba a girar sin control. El niño, todavía temblando en el suelo, levantó la mano hacia la luz brillante, como si pudiera tocarla. Su rostro expresaba una mezcla de miedo y curiosidad, y eso fue lo que llevó a Javier al borde de la locura. —¡No toques eso! —gritó, pero no había forma de detener lo que estaba por suceder. Una sombra comenzó a formarse, tomando la forma de figuras de su pasado, de aquellos que habían partido, pero que nunca realmente se habían ido. La casa estaba viva, y sus secretos estaban a punto de reclamarlos a todos. Javier sintió una presión abrumadora en su pecho,
como si el pasado llegara para cobrar venganza. La atmósfera se volvió insoportable, y en ese instante de caos, la llave en su mano brilló más intensamente. ¿Qué puerta estás dispuesto a abrir, Javier? Resonó la voz del extraño en su mente, y su visión se enturbiaba ante lo que estaba viendo. Todo estaba a punto de salir a la luz, y su vida podría cambiar para siempre. La incertidumbre lo consumía. ¿Estaban realmente listos para la verdad? ¿Y si esa verdad no era lo que esperaban? La luz siguió creciendo, y con un último grito que reverberó en sus corazones, la sala se llenó de una claridad resplandeciente, haciendo que cada sombra quedara expuesta, cada secreto, cada culpa. En ese caos, la vida de todos cambiaría, pero para bien o para mal, eso era lo que quedaba por descubrir. El futuro se estaba formando, y Javier sintió que el control le escapaba de las manos. La luz brillante que había invadido la sala parecía cobrar vida propia. Las sombras caían y subían, bailando en un juego macabro que helaba la sangre. Javier sentía la tensión en su pecho, como un alambre tenso, a punto de romperse. La figura de su padre Miguel se acercaba lentamente, pero el niño seguía temblando en el suelo. Todo estaba salpicado de miedo y confusión. —¡Qué verdad! —clamó Javier desesperado. Su voz resonaba en el aire cargado de ansiedad. Todos lo miraban, buscando respuestas, pero Miguel solo podía pensar en el tiempo perdido. —Es complicado, hijo —comenzó a decir Miguel, pero las palabras se detuvieron en su garganta, como si algo en el ambiente lo frenara. El extraño sonrió, disfrutando de la tensión. La verdad tiene muchas facetas, Javier. A veces se oculta en los lugares más inesperados. La sala pareció responder a sus palabras, y el eco resonó como un eco ancestral. De repente, el niño que estaba en el suelo gritó: ¡Mamá! Su voz era un grito desgarrador. Todos giraron su atención hacia él, pero, para sorpresa de todos, el niño comenzó a rasgar algo en su abrigo. Su mano se extendió y en un instante lanzó un objeto al aire. ¡La llave! —gritó. Pero el objeto no era una llave, era una foto. La imagen cayó al suelo y todos se agacharon para recogerla. Era una fotografía antigua, en blanco y negro. Una joven doña Carmen sonreía, rodeada de hombres en uniformes de policía. Esa imagen cargaba un peso en el aire, un secreto que había permanecido oculto demasiado tiempo. —¿Qué es esto? —preguntó Javier, su voz ahora un susurro. Doña Carmen palideció. La atmósfera se volvió tensa. Miguel tomó la foto y la miró con sorpresa. —No puede ser, pensé que esto había desaparecido —murmuró. El miedo comenzaba a brotar en sus ojos. Eran amigos de la familia. Creí que... Doña Carmen se acercó, el rostro pálido. Eso fue hace años. No quería que lo supieras. La tensión en el aire era palpable. Las verdades se estaban entrelazando como una telaraña oscura. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Insistió Javier, sintiendo que el pánico lo invadía. De pronto, el sonido de un cristal rompiéndose resonó detrás de ellos. ¿Qué estaba ocurriendo? Todos giraron la mirada, solo para ver cómo un viejo retrato se había caído de la pared. La imagen se rompió, revelando un hueco oscuro. Era como si una parte de su historia estuviera tratando de salir, de liberarse. —El pasado nunca descansa —gritó el extraño, disfrutando el espectáculo. Ahora todos deben enfrentarlo. Aquello era una locura, un torbellino que parecía arrastrarlo todo a su paso. Javier sintió que se le iba la cordura. ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso estábamos involucrados con la policía por algo más que asunto familiar? El tiempo parecía detenerse. Todos absorbían el impacto de la revelación. Pero en un giro drástico, el niño, aún en el suelo, levantó la mano e hizo una señal. —El secreto está aquí. Su rostro, aunque asustado, destilaba una claridad. —Es un ciclo. Papá, tú lo sabes,
Tienen que unirse para romperlo. La idea atravesó la sala como un rayo. Doña Carmen se puso rígida y Javier sintió un escalofrío recorrer su espina. «Dorsal, ¿unirse para romper qué?», comenzó a gritar. Pero la realidad se tornó más oscura. La voz del niño resonó en su mente. Eran palabras que llevaban tiempo encapsuladas, algo más allá de la comprensión. Los murmullos estallaron en la sala. Miguel comenzó a llorar. «No puedo permitir que den un paso adelante», dijo su voz quebrándose, «porque eso significaría abrir viejas heridas que nunca sanarán». Y en ese instante, las luces comenzaron a parpadear. Una vibración inusual se esparció por la habitación, un sonido ensordecedor llenando el aire. El extraño caminó hacia la luz, como si estuviera a punto de ser absorbido. «El tiempo se agota», anunció con una sonrisa sardónica, «que el momento de elegir es ahora». La conexión entre ellos era más fuerte. Pero nunca. Javier se dio cuenta de algo aterrador. Esto no es solo nuestra historia. Es un ciclo que involucra a todos. La única forma de terminarlo es hablando la verdad. Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaban listos para enfrentar lo que podrían descubrir? La luz comenzó a cambiar de color, y una sombra oscura se dibujaba en el umbral. Un nuevo misterio se cierne sobre ellos. Así que con el pulso acelerado, un profundo eco de incertidumbre resonó en sus corazones. ¿Podrían realmente afrontar sus demonios? ¿Sería esa la última oportunidad de liberarse? La puerta del pasado estaba entreabierta, y un misterioso futuro aún esperaba por ellos. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La luz brillante parecía estar a punto de llevarse todo, pero en ese instante una sombra oscura apareció en el umbral. El ambiente se cargó de ansiedad mientras la figura se acercaba. Era su madre, doña Carmen, con una expresión de pavor y determinación al mismo tiempo. «Javi, no», gritó ella, a medida que la luz parecía cobrarse vida. Pero no fue su advertencia lo que lo detuvo. Fue el eco de una verdad que estaba dispuesta a salir del fondo de su ser. «El pasado no puede cambiarse, pero puede enfrentarse», murmuró desde la oscuridad el extraño que había entrado. Y justo en ese momento la llave resplandeció en la mano de Javier, como si estuviera llamada a actuar. «¿Qué puerta estás dispuesto a abrir?», resonó la voz. El extraño, llenando la sala con un terror anticipado. Sin embargo, antes de poder decidir, un grito feroz rompió la tensión. «¿Qué es esto?», soltó el niño del suelo, mientras la foto dejada caer en el suelo se iluminaba con una energía propia. Sin dudar, el niño se lanzó hacia la fotografía, como si conociera algún secreto que los adultos desconocían. «Es el momento. Debemos recordar». El grito resonaba en el aire, llenando el espacio de una energía intensa. Javier sintió un pánico creciente. «¡Ya basta!», rugió. «¿Qué quieren de nosotros?». Ese grito reverberó con fuerza, y en ese mismo instante el extraño sonrió, como si hubiera esperado esa explosión de emociones. «Solo quiero que enfrentes lo que has evitado». El ambiente se sentía denso. Las sombras alrededor parecían cobrar vida. La habitación vibraba. Era como si todos los secretos, todos los gritos y culpas escondidas por años quisieran salir al mismo tiempo. Entonces, algo increíble sucedió. Miguel, el hermano de doña Carmen, que había estado en silencio, alzó su voz. «Todos han sufrido por lo que pasó. Yo también». Esa frase tuvo la fuerza de un trueno, llevando a cada uno a la conmoción. «No solo son sus cadenas, Javier, son las nuestras». Sus ojos se llenaban de lágrimas de resentimiento y arrepentimiento. «Nosotros no elegimos lo que pasó. No elegimos ser parte de este ciclo». La sala se sintió como si estuviera a punto de estallar. Javier se sintió abrumado por cada nuevo descubrimiento. «Pero nunca habíamos hablado». «¿De esto?», gritó.
su pecho apretado por la desesperación. ¿Qué verdad se escondía detrás de esos murmullos en la noche? Es un ciclo, insistió el niño, ahora más firme. Ustedes pueden romperlo. La clave está aquí. Y alzó la foto. Los ojos de todos estaban fijos en la imagen. La figura de doña Carmen sonriendo, pero la imagen era más profunda de lo que parecía. Javier sintió un escalofrío al darse cuenta de quién más estaba en la foto. ¿Quién es este?, casi murmuró, sintiendo que la tierra se movía bajo su pie. Era un hombre que no reconocía, con un aire familiar. Él es un amigo del pasado, murmuró Miguel, ahora como un eco. El hombre con quien compartimos el secreto. La confusión estalló en la habitación. Las emociones estaban al límite. ¿Qué secreto? ¿Qué guardan?, gritó Javier. Pero el caos se convirtió en un torrente imparable cuando el niño cayó de rodillas y su mirada se tornó sombría. «Papá, ayúdame», dijo con voz temblorosa, y sus palabras resonaron en el aire como una campana de alarma. De repente la luz se tornó oscura. Todo el mundo quedó paralizado, y un frío glacial inundó la habitación. «Este es el momento», resonó la voz del extraño. Ahora ominosa. La conexión que tienen puede ser su ruina o su salvación. Cada decisión que han tomado y que toman define quiénes serán. Todo se detuvo en un silencio espeso. Doña Carmen estaba al borde de las lágrimas, sintiendo que la culpa y la verdad se entrelazaban alrededor de su corazón. Y en ese instante, un trueno estalló afuera, como un presagio de lo que estaba por venir. «Despídete de tu pasado, Javier. Ahora es el instante de decidir», dijo el extraño, avanzando hacia Javier, su frente despejada de sombras. Era una advertencia, un mensaje que lo arrastraba hacia un destino incierto. Las palabras se quedaban atascadas en la garganta de Javier. No sabía si debía confiar en el extraño o en su familia. ¿A quienes amaba? ¿Qué pasa si todos mis esfuerzos nos llevan a la ruina?, se preguntó en voz alta, buscando respuestas, pero la incertidumbre lo envolvía. Las sombras danzaban y el eco del grito del niño llenaba el aire. «¡El tiempo se está acabando!» «Javi», susurró doña Carmen, el miedo atrapándole como un lobo atroz. «Debemos actuar». Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, los ojos del niño se iluminaron, y la foto en la mano de Miguel brilló intensamente. «Es tu elección, Javi», gritó, la electricidad en el aire convirtiendo el momento en pura intensidad. El caos y la oscuridad estaban al borde de estallar. Javier sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Era un momento crucial, y aún así no sabía qué decisión tomar. ¿Acaso todo lo que habían vivido los había llevado a ese instante? El futuro era un misterio aterrador, y la luz de su vida parpadeaba ante sus ojos. ¿Cómo podían encontrar la verdad? En medio de todo este torbellino, con su corazón latiendo como un tambor, Javier sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Pero a qué costo? Y en ese instante todo se detuvo, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Qué camino elegiría? La luz brillaba intensamente, iluminando el caos en la sala. Todos estaban paralizados, pero la voz del niño resonó fuerte y clara. «Es ahora o nunca». Javier sintió como el miedo lo invadía, y los latidos de su corazón retumbaban en su pecho. ¿Qué haría? La presión era insoportable. Su mirada se movió entre su madre, su padre, el extraño, y finalmente el niño, que seguía paralizado en el suelo. La foto en la mano de Miguel brillaba como una señal, pero era solo un pedazo de papel. Sin embargo, parecía tener el poder de activar recuerdos enterrados y secretos familiares que estaban a punto de estallar al aire. «¿La verdad, Javier?» «Dila», gritó doña Carmen, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero justo cuando estaba a punto de ceder ante la presión, un estruendo se escuchó desde la puerta principal, como si un rayo hubiera caído justo en el umbral.
Abrió los ojos y giró la cabeza. La puerta se lanzó contra la pared. La figura de un hombre apareció en el umbral. Era un hombre conocido, el hermano de doña Carmen, Miguel, que todos creían muerto. —¿Qué están haciendo aquí? —gritó mientras el viento aullaba a su alrededor. Todos se quedaron boquiabiertos. La sala cambió instantáneamente. La atmósfera se volvió volátil. —¿Miguel? ¿Eres tú? —murmuró doña Carmen, su voz temblorosa. El miedo se apoderó de ella, y la incredulidad la golpeó como una ola. —Te creíamos muerto. —No hay tiempo para explicaciones, Carmen —interrumpió él. Su voz era áspera. He venido a advertirles. El ciclo que intentan romper está más profundamente entrelazado de lo que creen. Ustedes están en peligro y no lo saben. Mientras tanto, el extraño observaba con una sonrisa burlona, como si disfrutara la confusión. —¿Ves, Javier? Todos tienen secretos, y ahora cada uno tiene un precio que pagar. Javier sintió que el techo se le caía encima. —¿Qué quieres decir con eso? —gritó, su voz llenándose de furia y miedo. —¿Qué precio debe pagarse? Miguel avanzó, su cara tensa. —Hay cosas que nunca debiste saber, Javi. Hay razones por las que he estado ausente, decisiones que tomé que afectaron a toda la familia. La revelación dejó a todos en shock. La tensión aumentaba y el miedo se sentía como un monstruo en la habitación. —Dímelo ya —exigió Javier, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La realidad estaba a punto de transformarse en algo oscuro. El niño, que seguía temblando en el suelo, susurró apenas: «El ciclo hay que romperlo con la verdad». De repente, una imagen estalló en la mente de Javier. Recordó una noche oscura, gritos apagados, llantos y una figura. «Tú no fuiste a la cárcel. Tú». La mirada de Miguel se oscureció y Javier dio un paso atrás, como si empezara a entender algo devastador. «No puedes ser tú», murmuró. Las palabras se atascaban en su garganta. La sala era un hervidero de emociones y gritos. La imagen del pasado estaba destrozando su presente. El extraño sonrió. «Todo está conectado, Javier, y el pasado siempre regresa». Pero justo cuando las emociones alcanzaron su clímax, un estallido atronador sacudió la sala. Una explosión sonora provenía del exterior. La ventana se hizo añicos. Todo el mundo giró hacia la salida. El caos llenaba sus mentes. «¿Qué está pasando?», preguntó doña Carmen, aterrorizada. Y antes de que pudieran reaccionar, la luz de la habitación se apagó repentinamente. La oscuridad envolvió todo y el pánico aumentó. Javier sentía su corazón latiendo desbocado. «¿Qué está sucediendo?». El extraño desapareció, y en la oscuridad Javier escuchó un susurro. «Deben decidir ahora. La verdad los salvará o los destruirá». El aire se volvió pesado, y en medio de la confusión, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían enfrentarse a todo lo que habían estado evitando? La oscuridad envolvía a cada uno, y las sombras comenzaron a moverse a su alrededor. La revelación estaba cerca. ¿Y el ciclo a su alrededor? La oscuridad envolvía todo. Javier podía sentir cómo el pánico crecía en su pecho. La imagen del desconocido hermano de su madre, Miguel, dominaba su mente. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero la amenaza era palpable. El niño, todavía en el suelo, temblaba, y la conexión entre ellos se sentía más fuerte que nunca. «¡Ayúdenme!», gritó de nuevo, y ese grito sacudió la habitación. Javier tomó un paso hacia el niño, pero algo lo detuvo. La luz de la habitación parecía bailar a su alrededor. En un instante escuchó un estruendo fuera, como si algo hubiera estallado. La sala se llenó de un chillido agudo, y un viento helado barrió la habitación. La puerta fue arrojada contra la pared, revelando una sombra gigante en el umbral. «¡Basta ya!», gritó un hombre, quien avanzó con furia. Era el abuelo de Javier, a quien habían dado por muerto años atrás. Su rostro, más delgado y con arrugas, que hablaban de sufrimientos pasados, se iluminó con la rabia. «No he soportado demasiado tiempo. Todo esto tiene que terminar ahora mismo». Su voz resonó como un trueno.
Doña Carmen se quedó paralizada, su rostro transformándose en una mezcla de horror y asombro. —¿Tú? ¿Por qué has vuelto? —murmuró, sus manos temblando. Javier sintió que el aire le faltaba. ¿Qué estaba pasando? —No hay tiempo para explicaciones —su abuelo gritó mientras sus ojos se dirigían a Miguel—. Tú eres el que empezó este ciclo, y yo estoy aquí para acabarlo. El ambiente se cargó de tensión. Javier sentía sus piernas temblar. Todo lo que creía saber sobre su familia parecía desmoronarse. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Miguel, con la voz temblorosa pero desafiante. La revelación estaba a punto de estallar. —Porque tu secreto no es el único —dijo el abuelo, señalando a los demás—. Estamos todos atrapados en esta red de mentiras. Pero yo haré lo que sea necesario para salvar a la familia de esta maldición. El niño miraba con ojos grandes y asustados. El ciclo se rompe hoy. Javier estaba horrorizado. Cada palabra del abuelo pesaba como una piedra en su corazón. ¿De qué maldición hablas? ¿De qué red? La confusión lo abrumaba. La luz comenzó a parpadear, como si la casa misma estuviera temblando ante la amenaza que representaba su abuelo. Lo que han ignorado es que este hogar ha sido un refugio de dolor, dijo el abuelo. Cada decisión, cada silencio, ha contribuido a ello. Todos ustedes han sido cómplices. Miradas cargadas de incertidumbre cruzaron la habitación. Todos empezaron a sentir la culpa arrastrarse entre ellos como una sombra oscura. El niño, aún en el suelo, utilizó todas sus fuerzas para levantarse. —La verdad está aquí, la llave —gritó señalando al abuelo—. Dinos lo que sabes. Es la única forma de salir de esto. Javier pudo ver el fuego en sus ojos, una determinación pura que rompía el miedo. El abuelo dio un paso adelante, su mirada fija en Javier. La verdad es dura. Pero es tiempo de que enfrenten lo que hemos ocultado durante demasiado tiempo. La sala quedó en un profundo silencio, atrapados entre la expectativa y el miedo. —¿Qué estás diciendo? —Javier murmuró, sintiendo como un frío helador recorría su espalda. El abuelo respiró hondo, y en ese momento supo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo. Craig, el hombre de la fotografía. Las palabras resonaron, llenando la habitación de un horror compartido. Era parte de nuestra familia. Él era... La voz del abuelo se quebró, y de repente un grito terrible se oyó desde fuera. La puerta se abrió de golpe, y la figura de un agente de policía apareció, con una pistola en mano. Las miradas se volvieron hacia él, aterrorizadas, mientras la situación se descontrolaba. —¡Nadie se mueve! —gritó, y el miedo se convirtió en desesperación. Javier sintió que el suelo temblaba. Las revelaciones, las mentiras, los secretos, todo estaba por un hilo. ¿Quién es realmente abuelo? ¿Y qué nos has escondido? La pregunta flotó en el aire, y con cada latido la tensión creció. La verdad podría ser más devastadora de lo que algún día imaginó. El futuro estaba nublado. La historia estaba en el límite. Con una decisión a punto de ser forzada, Javier supo que había llegado el momento de enfrentar lo que siempre habían temido. ¿Serían suficientes sus voces para romper el ciclo o estaban destinados a repetirlo una vez más? La batalla estaba en el aire y el tiempo se agotaba. La atmósfera era densa, electrificada por el estruendo reciente. Javier sintió cómo su corazón latía desbocado. El regreso de su abuelo tras años en el olvido era un golpe directo. Doña Carmen, con los ojos desorbitados, abría la boca, pero las palabras se negaban a salir. El silencio se extendió, aterrador, mientras la figura del abuelo se alzaba, imponente. —El ciclo ha terminado —proclamó el abuelo, su voz vibrando
como un trueno en la tormenta. Todo este tiempo hemos estado atrapados en un laberinto de mentiras. La verdad siempre sale a la luz, Javier. Los ojos de Miguel se oscurecieron. ¿Qué sabes tú de la verdad?, espeté, revelando su propio miedo. Javier sintió que el tiempo se detenía. El niño seguía en él. Suelo, temblando, mientras un aire helado aturdía a todos. Lo que sea que hayas hecho, abuelo, tiene que salir ya, exclamó, el calor en su pecho ascendiendo. Porque no es solo un secreto mío, el abuelo confesó, la voz aflojándose. Es un secreto de familia. Afecta no solo a los que estamos aquí, sino a todos los que han salido de este hogar, incluidos aquellos que han sufrido por nuestros errores. Las palabras se deslizaron entre ellos como un río desbordado, abrumando. Doña Carmen cubrió su rostro con las manos, las lágrimas fluyendo por sus mejillas. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, el dolor en su voz rompiendo el silencio. «¿Qué oculta la fotografía, abuelo?». Javier se levantó, la rabia ardiendo. «¿Por qué es tan importante?». El peso de la revelación pesaba en el aire, anunciando lo inevitable. Con un suspiro profundo, el abuelo finalmente habló. «Craig, él no solo era un amigo, era un punto de inflexión. Toda la ciudad sabía de sus vínculos con el crimen. Sus decisiones nos arruinaron, y en consecuencia, te arruinaron a ti. La violencia que hemos vivido estuvo alimentada por nuestros propios secretos». El niño, aún temblando, se acercó. «La verdad, Javi, la verdad es nuestra única salida». Sus ojos mostraban la fuerza de la inocencia que había soportado la carga de un legado oscuro. «Romper el ciclo, eso es lo que tienen que hacer», murmuró el extraño, observando desde la penumbra, como si la escena fuese un guión antes de una explosión final. Los ecos de su risa resonaban en las esquinas de la habitación. Javier levantó la foto en alto, la luz reflejándose en su superficie. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo enfrentamos esto sin desmoronarnos?». La pregunta pendía en el aire, suplicando respuestas. «Con valor», dijo el abuelo, acercándose. «Hemos matado». Pareció reinar. Como un fervor renovado, Javier pidió: «Necesitamos hablar. Sentarnos todos y enfrentar esto juntos como familia. Por fin, por ellos», señalando a sus hijos que desde la lejanía observaban. Doña Carmen, aún con lágrimas, asintió. «Tienes razón, Javi. No más secretos. No más». La solemnidad de sus palabras marcó un comienzo, y así lo hicieron. Cada voz, cada risa y cada lágrima fueron ingredientes para la reconstrucción de un hogar alguna vez roto. La experiencia entregó una lección que, aunque dolorosa, encarnaba la promesa de un nuevo mañana. Mientras el viento empezaba a soplar, llevando consigo los fantasmas del pasado, Javier y su familia se unieron en un cálido abrazo, un pacto de amor y verdad, dispuestos a enfrentar lo que viniera. Saber que juntos podrían romper el ciclo era la única arma que necesitaban. Pero antes de salir, el extraño se desvaneció en la bruma. Recuerden, la cadena se rompe solo si deciden enfrentarse a su verdad. Y ahí estaba. Un nuevo capítulo estaba por comenzar. Una vida resurgiendo de las cenizas. Pero stop, antes de continuar, tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Hazlo ahora. Los verdaderos fans saben cuán importante es apoyar el canal con estas acciones.